efectivamente estamos agradecidos, bendito Dios, por todo lo que has hecho en nuestra vida, por todo lo que vas a hacer, bendito Dios. No tenemos con qué agradecerte, sino para simplemente darte toda la honra y gloria con nuestras voces, con nuestro corazón. Y síguenos ayudando, bendito Dios, porque sin usted estamos perdidos, somos presa fácil en este mundo. Así que te rogamos, bendito Dios, que nos sigas ministrando, ayúdanos a escuchar tu voz, ayúdanos a escuchar el Espíritu Santo que hoy va a hablar por medio de mi hermano en la predicación, bendito Dios. Ayúdanos a entregar este corazón a abrirlo a tu palabra, poder entender estas palabras maravillosas, encantadoras y perfectas, estos mandamientos y decretos que nos dejaste para nosotros seguir caminando con esa confianza y con esa fe de que tenemos un lugar con usted allá arriba en los cielos. A usted siempre se da la honra y gloria, amado Dios mío. Bendito Dios, así como te pedimos que nos ayudes a tener este corazón dispuesto a escucharnos. Sigue bendiciendo a nuestro hermano que va a tomar la palabra de esta mañana. Sigue prosperando, bendito Dios, sigue ayudando, sigue bendiciendo. No solamente a él, también a tu esposa, a tus hijas, bendito Padre Celestial, sigue preparando, sigue dando ese temor. Y que él siga preparándose en tu verdad, porque tu
pues tu verdad nos hace libres, Cristo Dios. Sigue dando esa sabiduría que viene de los altos y que solamente tú manejes tu vida, tu familia, tus hijos, tu matrimonio, Cristo Dios. Y gracias por tu vida, gracias por tu familia, tu esposa, por tu matrimonio, Cristo Dios. Que sigue derramando, Padre Santo, tus bendiciones en esa familia. Se siente su gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Se siente su gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural.
Pueden tomar asiento, mis hermanos. Yo invito a todos los niños que pasen a sus salones, a su escuelita, invito a nuestros hermanos que va a llevar la palabra. Y pues, mis hermanos, ahorita que aprovechando que vienen nuestros hermanos, alguien que venga por primera vez, Dios te bendiga grandemente, Dios los bendiga grandemente. ¿Alguien más, mis hermanos? Todos los demás somos de casa, bendito Dios. Aquí, simplemente alabamos y bendecimos al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque reconocemos que Él es el único camino y Él es la única verdad. Y a Él por eso siempre hay que darle toda la honra y gloria a Dios. Mis hermanos, así como nos gozamos con las alabanzas, vamos a gozarnos con la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Pues vamos a orar. Aquí hay varias peticiones, necesidades, mis hermanos, en esta oración que vamos a hacer sobre este mensaje. También oremos por estas necesidades. Dice que por la señora Silvia, que está internada por ansiedad, su hijo Samuel, que anda en problemas de drogadicción y tiene una sobredosis. Oremos por esta necesidad. Así como también por la señora Alejandra Morales García, por su salud. Dice que tiene cáncer, mis hermanos. Vamos a interceder por estas necesidades. Y también por María Lourdes Sánchez Martínez. El Señor sabe cuáles son sus necesidades, pero nosotros, Señor, mis hermanos, nuestro deber es interceder por ellos en su necesidad, que le saque adelante, que le saque en victoria en el nombre de Jesús. Así que vamos a orar. Yo también les pido una oración por este mensaje, que sea sencillo, entendible, que sea de edificación para la vida de todos los que estamos en este lugar. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Gracias, Señor, en esta mañana nuevamente que nos das la oportunidad de estar aquí en tu casa de oración, de gozarnos con las alabanzas de júbilo, de adoración, así también con los testimonios de poder, Señor, que tú sigues haciendo en tu pueblo. Te pedimos, Señor, te rogamos que inclines tu oído y escuches estas peticiones, Padre, que hemos nombrado, por estos hermanos o personas que tienen estas necesidades de salud, por este joven que tiene una sobredosis, por esta mujer o hermana que tiene problemas en su salud, problemas fuertes como el cáncer, por la señora Silvia que tiene esa necesidad de ansiedad en su ser, Padre, que tú reprendas todo lo que no conviene, todo espíritu, todo dardo, todo aquello que aqueja al hombre y a la mujer, como ansiedad, depresión, soledad. Tanto lo reprendemos en el nombre de Jesús y declaramos que esto no tiene parte ni suerte, Padre, dentro de tu pueblo, dentro de tus hijos, todos aquellos que alaban y glorifican tu santo y bendito nombre, Señor. También por la señora María Lourdes, Señor, tú sabes cuál es su necesidad, Señor, ahí donde están todos ellos, Señor, que tú les ministres, que tú les hables, Señor, a su corazón por medio de tu Espíritu Santo, que tú redargullas conciencias, Padre, que si alguno de ellos aún no te ha aceptado como único y suficiente Salvador, hoy es el día, Padre, para que se pongan a cuentas, Padre, y se deleite, Padre, en ti.
Yo también te pido en esta mañana, Padre, por mi vida, Señor, que tú tomes el control de este mensaje, como has estado tomando el control de este servicio, que me dé las palabras adecuadas, sencillas, entendibles para exponer tu palabra. También te ruego por mis hermanos maestros que también en esta hora, Señor, les están dando instrucción a las próximas generaciones de creyentes, de discípulos tuyos, para que tú nos des el entendimiento, discernimiento, inteligencia y sabiduría para exponer tu palabra. Gracias, Dios, por todo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Pueden tomar su asiento. Con este mensaje, un poquito tarde, pero gloria a Dios que el Señor toma el control de los tiempos. Así que vamos a comenzar. El día de hoy vamos a hablar acerca de la predestinación. ¿Qué es la predestinación? ¿Qué es lo que dicen las personas acerca de este tema? Para algunos este tema de la predestinación es confuso, algunos lo consideran una herejía, no fundamental o no bíblico, pero en las cartas de Pablo, al menos en Efesios y en Romanos y en otros textos, se menciona esto, la predestinación. ¿Qué es? Si es fundamental o no lo es. Esto es de lo que vamos a hablar el día de hoy y lo vamos a profundizar. Y acerca de esto hay mucho debate desde hace cientos y miles de años. Los primeros debates surgieron en los tiempos de los padres de la iglesia, con un hombre llamado Agustín de Hipona. Debatía sobre este punto teológico y bíblico con los teólogos de aquellos tiempos. Pasaron más de 1000 años y en los tiempos de Juan Calvino vuelve a retomar este punto de la predestinación. Después Jacobo Arminio, tiempo después o un siglo después, también toma este tema y hasta el día de hoy ha sido un tema de grandes debates entre teólogos y todas las diferentes denominaciones cristianas, ya que tanto calvinistas como arminianistas sí creen en la predestinación, pero lo abordan desde perspectivas diferentes y ese es el punto de los debates, mis hermanos. Entonces vamos a ver de manera rápida qué es lo que dicen estas dos posturas teológicas y dogmáticas y después vamos a ir a la escritura como siempre lo hacemos y vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor en cuestión de este tema o de esta enseñanza de la predestinación, ¿verdad? Así que pues vamos a hablar, decíamos de manera resumida, ¿qué dicen los calvinistas o Juan Calvino acerca de este punto de la predestinación? Bien, de manera resumida dicen ellos que pues Dios en su soberanía, antes de la creación del mundo, eligió a los que han de ser salvos. Y pues a los que no eligió, pues esos van a recibir condenación, ¿verdad? ¿Por qué lo hizo Dios? ¿O por qué lo hace de esa manera? Bueno, pues ellos dicen, pues Dios en su soberanía así lo decidió. ¿Por qué? ¿Cuáles serían las razones o motivos por qué Dios tomó esa decisión? De algunos predestinarlos para salvación y a otros no. Bien, desde esta perspectiva teológica, dice que el hombre vive en una naturaleza pecaminosa, que es un hombre natural, lo cual es cierto, es dado al pecado, porque vive en esta naturaleza pecaminosa, a los placeres o a los deleites carnales de esta tierra. Por lo tanto, está muerto en delitos y en pecados. Por tal motivo no puede tener una buena elección acerca de su salvación. Por esa razón Dios interviene y dice, yo voy a elegir a los que son salvos desde antes de la creación del mundo. Desde una perspectiva teológica, dicen ellos, el hombre vive en una depravación total. Por esa razón Dios interviene. Para que cuando esa persona que ha sido predestinada no se pueda resistir a la gracia. Ellos le llaman la gracia irresistible, porque Dios ya lo ha elegido de manera incondicional. O sea que desde esta postura
Dicen, bien, como Dios ya lo predestinó desde antes de la creación de las cosas, cuando escuche del plan de Dios, del Evangelio, de Jesús, no se va a poder resistir a la gracia. Ya ha sido predestinado, así que solamente es cuestión de que se le hable un poco del Evangelio y va a recibir a Jesús como único y suficiente Salvador. Esa es la postura calvinista. Por supuesto que tiene sus consecuencias. Aquellos que creen en esta postura, pues dicen, bueno, pues no puedo perder mi salvación, ya he sido predestinado de manera incondicional, no me puedo resistir a la gracia. Así que si ya soy salvo, ¿para qué predico? ¿Verdad? ¿Para qué salgo a predicar? Mejor que Dios me ponga en el camino los que han sido predestinados como yo, para hablarles del Evangelio y listo. No hay necesidad de andar saliendo a evangelizar. O otros dicen, ¿para qué trabajo en el cuerpo en Cristo? Ejerzo un don o un ministerio que Dios me haya dado si ya soy predestinado. ¿Verdad? Esto es lo que dice la postura, y estos son algunos pensamientos que tienen algunos cristianos que abrazan esta postura, la postura calvinista acerca de la predestinación. Pero ¿qué dice la otra parte? Los arminianistas. Bueno, decíamos que ambas posturas creen en la predestinación, pero con enfoques un poco diferentes. Dice Jacobo Arminio que el hombre no vive en una depravación total, sino parcial. Por lo tanto, cuando Dios ve, cuando el hombre está siendo formado en el vientre de su madre o en los primeros años de su vida, Dios ve que ese hombre o esa mujer no vive en una depravación total, sino parcial. Así que tiene cierta virtud. Por esa razón Dios lo preselecciona para que en un tiempo futuro también escuche del Evangelio y no se pueda resistir a la gracia. En cierto modo, desde esta perspectiva teológica, tiene cierto libre albedrío. Lo ha predestinado para que cuando escuche del Evangelio por decisión propia, diga, yo quiero saber más de eso. Yo quiero de ese amor, de esa gracia, de esa salvación, de ese perdón de pecados. Pero también tiene sus consecuencias esta postura, ¿verdad? Porque algunos dicen que la doctrina o la enseñanza de la predestinación no tiene nada que ver con salvación o no es fundamental. Por tal motivo no hay que perder el tiempo en este tipo de enseñanzas. Pero sí tiene que ver. ¿Por qué? Porque la mayoría que son arminianistas, y a unos ni siquiera lo saben, pues siempre están con el temor de perder su salvación. Están paralizados por el temor. Si hago esto, no hago aquello, no pierdo mi salvación, porque Dios me ha dado libre albedrío. No me ha elegido de manera incondicional. Así que como elegí en un dado momento aceptar a Jesús como mi único y suficiente Salvador, y como tengo cierta libre elección o libre albedrío, también en un dado momento puedo decir, no, gracias, ya no me interesa, gracias Señor, hasta aquí llego yo, ¿verdad? Tiene también sus pros o sus contras. Esto es lo que dice estas dos posturas sobre la predestinación. Una dice que somos elegidos o seleccionados o predestinados desde antes de la fundación del mundo. La otra dice que cuando estamos siendo formados en el vientre de nuestra madre o en nuestros primeros años de vida. Pero, aquí hay un pero muy grande. ¿En dónde queda la doctrina o la enseñanza del libre albedrío? Porque en ambas posturas Dios interviene de manera completa o parcial. Y aquí vienen algunas cuestiones lógicas. ¿Qué pasaría si hay algunas personas que van al cielo o al paraíso y no quieren estar ahí? O sea, no, yo no quería estar aquí, Dios, en el cielo. O otras que digan, ¿por qué estoy en el infierno? ¿Por qué me predestinaste para que me tocara salvación y estoy aquí? Yo no quería estar aquí. Si yo hubiera tenido la oportunidad de arrepentirme, lo hubiese hecho, ¿verdad? Entonces aquí decíamos, es donde hay grandes debates. Uno dice, no, pues es que Dios sí selecciona a unos y a otros no, ¿verdad? Entonces, ¿dónde queda el libre albedrío? Y estas dos posturas en un dado momento chocan
con esta enseñanza, la cual Dios nos muestra desde el principio, desde el primer libro, en los primeros capítulos de Génesis. Ahí vemos que Dios le da libre elección o libre albedrío al hombre de tomar sus propias decisiones. ¿En dónde vemos eso? Pues cuando Dios crea a Adán y a Eva, ¿verdad? Les da libre elección o libre albedrío. No dice que los predestina para que caigan, para que pequen y hagan lo que hicieron, ¿no? Dios dice que los pone en el jardín del Edén y les da libre albedrío. Esto es lo que pueden hacer y esto es lo que no pueden hacer. No pueden comer de ese árbol, es el único mandamiento que les doy porque van a morir. Pero llega un momento que ellos toman su decisión y deciden no obedecer y pecan o desobedecen. ¿Dios lo sabía? Sí, sí lo sabía. ¿Por qué tal vez lo sabía? Bueno, porque por lo menos vemos que hay dos factores. No, Adán y Eva no era creación celestial, o sea, eran de carne y hueso como uno. Y había otro factor, el acusador, el engañador, el que ya antes se había revelado en los cielos y había engañado a creación celestial o a los ángeles. Así que Dios sabe que existe ese factor, una alta probabilidad que el enemigo intervenga en una decisión de ellos y pequen, pero Dios les da su libre albedrío, su libre elección y ellos la toman, ¿verdad? Entonces decíamos que estas dos posturas teológicas en un dado momento chocan con esta otra enseñanza que vemos desde un inicio. Y entonces aquí viene una pregunta. Entonces, sí existe, sí hay una enseñanza sobre la predestinación o libre albedrío, o hay otros que dicen, ¿saben qué? Tiene más fundamento el libre albedrío que la predestinación. Así que esa enseñanza la podemos descartar, desechar. Algunos la consideran una herejía. El libre albedrío tiene más fundamento bíblico desde Génesis hasta Apocalipsis, así que eso es algo no bíblico. Pero decíamos que esto lo podemos encontrar en la Escritura. Así que, pues sí es bíblico, mis hermanos, y esto es de lo que vamos a empezar a profundizar. Esto es como parte de la introducción, poniendo estas dos posturas. Ahora vamos a ver qué es lo que dice la Escritura acerca de esto. Pero antes hay otro concepto que debemos de entender: la presciencia o el preconocimiento de Dios. ¿Qué es eso? Cuando se habla de predestinación, también se habla a la misma vez de la presciencia o preconocimiento de Dios. Son cosas que van relacionadas. Es como cuando hablamos de salvación y justificación. Ambas cosas van de la mano, pero no es lo mismo. O si hablamos de justificación, por ende vamos a hablar de salvación. Son cosas que van de la mano, pero no son lo mismo. Entonces, para entender de mejor manera qué es la predestinación bíblica, también deberíamos primero entender de forma sencilla y rápida qué es la presciencia o el preconocimiento de Dios, conocido también como la omnisciencia de Dios. Dice que es el conocimiento de las cosas o eventos que antes de que existan o que ocurran. Esa es una definición corta. Otra también dice que es el conocimiento de todas las cosas reales o realidades posibles. Eso Dios lo sabe. Esa es la presciencia o preconocimiento de Dios. Y vamos a poner un ejemplo de manera rápida para que se entienda. Cuando dicen los textos que Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo, muchos lo asocian con la predestinación. O sea, ustedes ya fueron elegidos para ser salvos y otros no. Más bien lo que ahí se está refiriendo a Dios es que Él es el creador de todas las cosas, incluido el hombre y la mujer. Él sabe cuáles son sus capacidades, sus virtudes, sus alcances, lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Sabe que un hombre no puede volar porque Dios no le dio alas, no puede nadar a grandes profundidades en el mar porque no le dio aletas o no le dio branquias. Entonces Dios sabe lo que puede y no puede hacer su creación, que puede hacer mucha maldad, pero también mucha bondad, que hay algunos que pueden tomar buenas decisiones y otros no las van a tomar. Dice el texto que hay unos que van a amar las tinieblas y otros van a buscar la luz.
A esto se están refiriendo esos textos. No que Dios a algunos ya los mandó al infierno y otros para salvación desde antes de la creación del mundo. Entonces Dios claramente sabía todos los factores, todas las posibles realidades y todas las consecuencias si Adán y Eva caían o desobedecían. Sabía que su simiente o las demás generaciones, algunos iban a tomar buenas decisiones, otros no, que unos iban a aceptar la gracia y otros simplemente la iban a resistir, iban a decir, no, gracias, no me interesa, no me gusta o no quiero. Esa es la presciencia o el preconocimiento de Dios. Ahora sí, mis hermanos, vamos ahí a Efesios capítulo 1, en donde Pablo utiliza esta palabra de predestinación. Efesios capítulo 1, a partir del verso 3. ¿Ya lo tienen? Efesios capítulo 1, verso 3, y en el nombre de Jesús leemos. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿A quiénes? A los que están en Cristo. Punto importante. A los que están en Cristo, a los que han recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador. Dice que a esos Dios los ha bendecido con bendiciones espirituales. 4. Según nos escogió en Él, o sea, nos escogió cuando ya estábamos en Él, no antes de Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí está diciendo desde antes de la fundación del mundo. Decíamos que estos textos se están refiriendo a que Él sabía que algunos podían tomar buenas decisiones cuando se les presentara el plan de salvación y otros no. Pero a esos que Él, que iban a recibir la gracia, el plan de salvación, a los que iban a recibir a Cristo y que ahora estaban en Él, a eso los va a predestinar. O sea que la predestinación inicia a los que están ya en Cristo, no a los que no han ni siquiera nacido. Entonces aquí ya vemos que hay una gran diferencia entre la postura calvinista y arminianista. La predestinación inicia o comienza o tiene efecto para los que están en Cristo. Dice, para que fuésemos, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es el propósito? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El propósito de que Él nos escoge es para estarnos transformando por el proceso de la santificación. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué nos está predestinando? Dice, para ser adoptados hijos suyos. ¿Cuál es entonces nuestra condición en este momento? Si dice que vamos a ser adoptados en un tiempo futuro, pues nuestra condición en este momento dice que somos siervos, discípulos, seguidores de Jesús, que Dios nos está santificando, nos está haciendo a su imagen y a su semejanza. Pero cuando decimos esto, aquí la Escritura no se está refiriendo a que vamos a ser dioses, semidioses o algo divino. No, eso sí lo podríamos considerar algo antibíblico o incluso una herejía. Cuando la Escritura se refiere que estamos siendo hechos o conformados para ser santos, sin mancha, a imagen y semejanza del Señor, se está refiriendo a que nos está transformando en obediencia, sujeción, pensamiento, conducta, ser limpios de la mente, tener la mente limpia como de Cristo, dice Pablo, en obediencia, haciendo su voluntad, haciendo la voluntad del Padre. Así como Cristo hizo la voluntad del Padre, así nosotros tenemos que hacer su voluntad. ¿Y cómo la voy a hacer? Bueno, pues sabemos que por medio de su palabra. Ahí encontramos todo lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Eso es hacer la voluntad del Padre. Ese es hacernos a su imagen. Ese es nuestro ejemplo, ese es nuestro molde.
Ser como Cristo, pero en pensamiento, conducta, sujeción, obediencia. No ser como dioses, creernos dioses, ni cosas de eso. ¿Sí? Y aquí está la palabra clave para entender este mensaje. Predestino. ¿Qué significa eso? ¿O qué quiere decir eso? Dice que esta palabra en el griego, tu significado es declarar a favor, anticipadamente o de antemano. Ese es el significado de esa palabra en griego. Y la pregunta es aquí, bueno, ¿y por qué en griego? Bueno, porque sabemos o se sabe que el Antiguo Testamento o las cartas de Pablo fueron escritas en el idioma griego. ¿Por qué? Bueno, primero porque él sabía hablar griego. Segundo, por el lugar histórico, geográfico y cultural en donde él desarrolló su ministerio. Se dirigía ciertamente a judíos o a hebreos, pero también a muchos griegos. Así que las cartas fueron escritas según la historia y la teología en griego. Entonces, para comprender un poquito mejor esta parte, pues deberíamos de ver qué es lo que dice esta palabra. Y les decía, este término predestino en griego es prorixo o projorixo, y esto es lo que significa: declarar a favor anticipadamente o de antemano, o otra definición un poquito más sencilla y un poquito más entendible, lo que está por delante o hacia el horizonte. Esto es lo que quiere, esto es lo que significa esta palabra predestino. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Pablo en la carta a los Efesios? Y en amor habiéndonos, diría de acuerdo a la traducción, declarado a favor o anticipadamente, ¿para qué cosa? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea, nos está preparando, ya declaró a favor de nosotros o anticipadamente, viendo hacia adelante o hacia el horizonte cómo se supone que tenemos que ser. Decíamos, en imagen y semejanza, que es santidad, conducta, sujeción, obediencia, haciendo su voluntad por medio de su palabra. A eso es a lo que se está refiriendo. Dios, ya que estamos en Cristo, nos ha elegido, nos ha predestinado, nos está preparado anticipadamente a su imagen y su semejanza para ser adoptados como hijos suyos. Y esto mismo lo vamos a ver, estas mismas palabras o similares las vamos a ver en el libro de Romanos, capítulo 8. Aquí Pablo prácticamente está hablando de lo mismo y sobre este punto de la predestinación. Romanos 8, versos 18 y 19. Romanos 8, versos 18 y 19. Del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, o los que están siendo transformados para ser hijos de Dios. ¿Quiénes son los que están en ese proceso? Decíamos, los que han recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador. ¿Cuándo sucede eso? Pues vamos a poner un ejemplo muy rápido, ¿verdad? Dice que Dios nos llama con llamamiento santo, que en un dado momento de nuestras vidas, en un lugar como estos, en una campaña de evangelización, o Dios pone a un hermano, una persona que le hable de Él, en ese momento Dios nos habla. O sea, en otras palabras, llega ahí, toca a la puerta de nuestra vida y de nuestro corazón. ¿Y qué dice el Señor? Si me abren la puerta de su vida y de su corazón, yo entraré, cenaré y moraré o viviré dentro de ustedes y les daré salvación, perdón de pecados, salvación, vida eterna, y los voy a santificar, los voy a preparar para que sean adoptados como hijos del Dios viviente. Y también le dice, he aquí que voy a preparar moradas celestiales para vosotros. Entonces, la predestinación
decíamos que Dios nos está preparando por el proceso de santificación. Pónganle un separador ahí en Romanos 8. Ahorita vamos a regresar de nuevo y vamos al siguiente libro, al que sigue, que es Primera de Corintios. Primera de Corintios 6, 11. Primera de Corintios 6, 11. Y dice, y esto eran algunos. ¿Listo, hermanos? ¿Lo tienen? Dice, Primera de Corintios 6, 11, y estos eran algunos, mas ya habéis sido lavados por medio de la sangre de Cristo o del Cordero. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dice que hemos sido santificados de nuestros pecados antes de conocer a Cristo y seguimos en ese proceso de santificación. Entonces, ¿cuándo sucede todo eso? Cuando nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón o de nuestra vida al Señor Jesucristo y empiezan todas esas cosas. Dice que primero nos llama, después nos justifica, nos santifica, nos está predestinando para después glorificarnos, o sea, recibir un cuerpo glorificado, celestial, espiritual. ¿Cuándo sucede eso? Sabemos que cuando Él venga, lo dice Pablo en Tesalonicenses, unos serán transformados y otros serán resucitados y recibirán un cuerpo de reino, un cuerpo espiritual. Otra vez vamos a hacer énfasis, ¿nos vamos a convertir en dioses, en semidioses o algo divino? No, solamente un cuerpo que puede estar delante de la presencia de la gloria de Dios. Amén. Regresemos ahora sí, mis hermanos, de nuevo a Romanos 8. Romanos 8, 28. ¿Lo tienen? Dice, y sabemos, Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Decíamos que Dios nos llama y esos que atendemos al llamado de manera positiva, ¿qué sucede? A los que antes conoció también los predestinó, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es lo que acabamos de leer en Efesios, capítulo 1, verso 3, que nos está conformando, haciéndonos por el proceso de santificación, predestinándonos, preparándonos hacia adelante, hacia el horizonte para que seamos glorificados. Lo dice enseguida. A la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos son a los que llamó. Y a los que llamó, a estos son a los que justificó. Y a los que justificó, a estos también va a ser a los que va a glorificar, recibir un cuerpo de reino, cuando el Señor venga por segunda vez. Eso es a lo que Pablo se está refiriendo en cuestión de la predestinación. Entonces nos damos cuenta que una vez que entendemos el significado y cómo Pablo está utilizando las palabras, no se está refiriendo a que Dios a algunos los manda al infierno y otros a salvación desde antes de la creación del mundo, o cosas que dice la postura teológica y dogmática de Calvino o Arminio, sino que la predestinación bíblica es muy diferente a lo que ellos exponen y lo que muchos defienden, porque dentro del cristianismo, en todas sus denominaciones, si no eres calvinista, eres arminianista, y algunos ni siquiera saben que son calvinistas o arminianistas. Por tal razón siempre hemos dicho que debemos de escudriñar, indagar, inquirir en la palabra. ¿Para qué, mis hermanos? Para que crezcamos y maduremos en el conocimiento de Dios. Amén. Así es, mis hermanos. Pues ya casi nos está dando el tiempo. Pues este es el tema, mis hermanos, este es el mensaje de la predestinación, que tiene efecto o da inicio dice el texto, a todos los que están en Él o a todos los que están en Cristo.
Y aquí mismo Pablo en el mismo capítulo 8, verso 1, lo deja bien claro desde el inicio, y es algo de lo que ya hablamos hace como 2 meses, algo así, cuando hablamos del espíritu de la ley, del espíritu de vida y de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8, verso 1. Por eso Pablo hace esta afirmación para los que están en Cristo. Dice, ahora, verso 1, Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado y de la muerte, o sea, de la condenación. Y sí, en cierta manera podríamos decir que sí, que nuestro destino pasó de condenación a salvación. Porque también Pablo aquí en este mismo libro dice, en el capítulo 3, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Ninguno era bueno, ni justo, ni quien buscara a Dios. Todos se habían hecho inútiles y ahí está citando a Isaías. Pero dice que Dios nos hace un llamamiento. Y si reaccionamos de manera positiva, todas estas cosas suceden en nuestra vida. Entonces vemos pues que cuando escudriñemos la Escritura, todo se acopla de manera correcta. Ninguna enseñanza se contrapone con la otra. Vemos que aquí Pablo estaba nombrando la doctrina, la enseñanza de justificación, salvación, predestinación, santificación, glorificación y imputación. En este libro menciona todas estas enseñanzas y ninguna se contrapone con la otra. Así que si nosotros estamos siendo instruidos y algunas cosas se contraponen con otras, pues entonces aquí hay algo. Ahí decía Jesús, ahí está la levadura de los hombres, los dogmas, o sea, los pensamientos, la teología del hombre. Pero por esa razón nosotros tenemos que escudriñar la Escritura, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿qué podríamos decir? Pues deberíamos de sentirnos contentos, gozosos, decir amén, aleluya, gloria a Dios. El Señor me está preparando a la imagen y semejanza de su Hijo para ser adoptados y recibir un cuerpo para que sea glorificado y estar delante de la presencia del Señor. Esto es una buena enseñanza, mis hermanos, ¿eh? O sea, no es exhortación o sea, es una buena enseñanza que el Señor nos deja aquí en su palabra. Nos está preparando hacia el horizonte, hacia adelante para ser adoptados como hijos suyos y como hijos recibir, ¿qué cosa? Herencia. Pero no nos estamos refiriendo a la santidad, a la salvación, ni cosas, no, a la herencia que viene cuando Él venga. Amén. Bien. Pues creo que sería todo, mis hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente. Yo espero que este mensaje, esta enseñanza haya sido de edificación y bendición para sus vidas. O si Dios le habló a su corazón, Dios está hablando, está tocando la puerta de su vida y de su corazón. El día de hoy puede tomar una buena decisión y recibir a Jesús como único y suficiente Salvador y cambiar su condición de condenación a salvación. Dice Dios en su palabra que solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Así que si hay alguien aquí que no ha tomado esa decisión tan importante y de bendición en su vida, porque leíamos que Dios bendice con bendiciones espirituales, hoy es el día, hoy es el momento. Puede levantar su mano o pasar al frente y nosotros vamos a orar en el nombre de Jesús con amor por su vida y Dios empiece a transformarlo para su honra y para su gloria. ¿Habrá alguien? ¿Algún valiente que guste pasar al frente? ¿No? Pues bueno, mis hermanos, que Dios les bendiga. Que Dios siga bendiciendo a nuestro hermano. Y bueno, mis hermanos, los invito a que se pongan de pie, vamos a orar ahora por las ofrendas. Yo invito a mi hermano Francisco que me apoya.
Bendito Dios, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. En esta hora, bendito Dios, te damos la gloria y la honra, Señor amado. Bendito Dios, Señor, gracias, Señor, por todo lo que nos das sin merecer, bendito Dios. Gracias, Señor, por esa comida, Señor, de todos los días, bendito Dios, Señor. Reconocemos que el dinero no es nuestra bendición, tú eres nuestra bendición, tú eres quien nos bendice, tú eres quien nos prospera, bendito Dios, Señor. Y todo lo que tenemos, Señor, es tuyo, bendito Dios, Señor. Solamente, Señor, te tratamos de dar un poco de lo que mucho que nos da, Señor, inmerecidamente, bendito Dios, Señor. Queremos vivir para ti nada más, Señor, y servirte a ti, Señor amado. Bendito Señor, gracias, Señor, por todas las bendiciones esta semana, bendito Dios, porque tú eres bueno, no te olvidas de nosotros, Señor. Tienes cuidado de nosotros, bendito Dios, Señor. Padre Santo, confiamos en ti, bendito Dios. Te rogamos que en este día, Señor, proveas a aquellos hermanos que no tienen trabajo, Señor. Quizás no tienen que llevar, Señor, que comer a sus casas, bendito Dios. En México, en Querétaro, bendito Dios, en toda tu iglesia, bendito Dios, que les proveas, Señor, de una bendición en este día, bendito Dios. Todo esto, Señor, para tu gloria, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Pues mis hermanos, ya sabemos primero las varonas y después los varones, hermanos. Subido a mí, como de gozo me has dado un manto, la alegría, la corona, es ceniza y gloria en lugar de Jesús. Me has subido a mí, como de gozo me has dado un manto, la alegría, la corona, es ceniza y gloria en lugar de Jesús. Mis hermanos, pueden tomar asiento. Vamos a pasar rápidamente, mis hermanos, a los avisos. Se invita a todos los que puedan, mis hermanos. Hoy en la tarde también ya hay servicio. A las 6 de la tarde en este lugar les invita, mis hermanos, servicio comunitario, alabanza y predicación. El martes a las 6, mis hermanos, alabanza y oración. Jueves a las 6 también, mis hermanos, en este lugar. Es una fiesta como la de hoy, alabanza y predicación. Y pues posteriormente ya tenemos el evento de
9 de septiembre de 5 a 7 y posteriormente se hace de hombres que ahora toca en este lugar de las 10 de la noche a las, bueno, esta más bien es de 7 a 12 de la noche, de 7 de la tarde a 12 a medianoche, mis hermanos. Ese es el evento de varones. Y por último, se va a dar otro aviso, lo va a dar nuestro hermano Juanito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto. Bueno, yo quiero invitarles, déjenme decirles, me da mucho gusto poder saludarlos. Me ha dado mucho gusto poder compartir tiempos de alabanza, tiempos de adoración con cada uno de ustedes. Y pues el motivo de mi aviso, más que aviso, es una invitación. Estamos, bueno, Dios nos está bendiciendo con el grupo de alabanza, nos está bendiciendo en este ministerio, pero necesitamos personas que se quieran unir a este ministerio. Si tú tocas, si tú cantas, cualquiera de estos instrumentos, incluso si es cualquier otro instrumento, estamos abriendo una convocatoria para que puedas unirte. Y a veces dice la palabra, la mies es mucha, los obreros pocos. Nunca va a haber quien sobre en el trabajo para Dios. Siempre va a haber muchas personas que estén faltando. Entonces, pues ese es uno de los ministerios en los cuales nos hace falta. No solamente nos enfocamos, buscamos personas que nos ayuden en la parte de la música, también estamos buscando personas que nos ayuden en la parte de la producción, que es la parte del audio, la parte de todo lo que es las proyecciones. Entonces, ahora, en esta parte del audio de producción no es muy necesario que sepas usar una consola, ¿no? Ver toda la parte de los cables. Vamos a ver la forma de que a las personas que estén interesadas en ayudarnos en esta parte se pueda dar una capacitación. Entonces, lo único que pedimos es pues disposición, interés y tiempo. Es lo que muchas veces platico con los chicos. A veces ustedes aquí los ven bien peinaditos, ¿verdad? Bien vestiditos, y todos los domingos, pero no, ellos dedican mucho tiempo al ministerio, y no solamente los de la alabanza, los demás ministerios que tú ves sirviendo en la iglesia dedican mucho tiempo, porque el ministerio es de tiempo. Entonces eso es lo único que pedimos: disposición, tiempo y mucho amor, tanto para Dios como para las personas, ¿verdad? Porque todo lo que hacemos aquí lo hacemos para Dios, pero también lo hacemos para cada uno de los que viven en este lugar. Entonces esa es mi invitación para todo aquel que esté interesado. Al final del servicio les pido de favor puedan acercarse conmigo y pues ya les daré más detalles, ¿vale? Muchas gracias y que Dios les bendiga. Pues mis hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a despedirnos de este lugar, al nombre de la presencia de nuestro Dios. Así que yo invito a mi hermano Miguel que nos despida. Padre Santo, Señor Jesús, en esta mañana te damos gracias, Señor, por habernos permitido, Señor Jesús, haber recibido, Señor, tú en especial la alabanza y la adoración de nuestra parte, Señor Jesús, y ese alimento que tú nos das, Señor, día con día, Señor Jesús, que es tu palabra, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús, te damos, Señor, por todos los que vinieron a este lugar, Señor Jesús, hoy en este día. Te pedimos que tú los lleves y los traigas con bien al rato, Padre Santo. Bendito sea tu santo nombre, Señor Jesús. Bendice nuestras vidas, Señor, bendice los alimentos que vamos a comer en este momento, Señor Jesús. Y a los que vayan, Señor, en un auto, Señor, bendícelos, Señor, guarda su auto, su camión, el caminar, donde quiera que vayan, Señor. Gracias, Padre Santo.
Mis hermanos estamos despedidos, que el Señor los siga bendiciendo grandemente a todos y cada uno de ustedes.